Este programa llega gracias a Centro Terapéutico Beatriz. Cuidamos tu salud y tu energía. Microintec, compañía anónima. Cámaras Bolívar, rectificación de cámaras en buenas manos. Bodegón Bombay, donde todo lo hay. Frigorífico y charcutería Pacífico, compañía anónima. Las mejores carnes de Cabo. Dulce Chocolato. Aquí estamos en Sin Cortapisa en otro nivel. Dale, Margot, ¿cómo te ves? ¿Cómo ven las cosas? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo la han pasado? Bueno, no, las cosas están fluyendo y burbujeando. Ajá. En distintos aspectos. Hoy vamos a tener un programa interesante. ¿Sí? ¿Cómo no? Porque tiene que ver con todas estas cosas, cómo se come eso de los impuestos municipales, de esa nueva ley que hay por allí para los pensionados y jubilados. Es un tema muy interesante. Sí. Y quería decirles algo. Viene el proceso de lluvias y ya la gente encargada de eso, pues el INAME está diciendo que hay que prepararse porque vienen lluvias muy fuertes. Y entonces, ¿qué le pedimos a las autoridades? Bueno, que limpien los canales, que limpien las alcantarillas y a los ciudadanos que colaboren, que no echen basura. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos porque viene un proceso de lluvias muy fuerte. Y sobre eso tenemos todos que contribuir. Así. Eso por un lado. Y por otro lado, no sé qué opinas tú, María Margot, pero... Bueno, que comparto con lo que estás diciendo, los subrayos, porque vienen ya sabemos que son las tormentas tropicales y son desde ahorita hasta más o menos septiembre, octubre. Sí. Entonces, la ciudadanía, los hombres y mujeres de este país, su familia tienen que estar pendientes de evitar en lo posible las catástrofes. Y por supuesto, la mayor responsabilidad tiene que ver con el gobierno, con todo lo que tiene que ver con protección y riesgo. Eso es correcto. Por otro lado, ha caído de muy mal gusto eso que sucedió en Corozo Pando, cuando el gobierno le manda el CNA a unas señoras que venían empanadas, por el hecho de que María Corina se paró ella a comerse unas empanadas con el equipo que la acompañaba. Me parece que eso es muy absurdo, muy negativo, y no sé qué opinas tú, Daniel. Oye, me parece tonto, o son personas que están en contra del gobierno dentro del mismo gobierno, porque es una acción que lo que ha hecho es una reacción a favor de todo lo que significa el proyecto que encarna María Corina y la plataforma unitaria. Claro. Ahora, es algo que es inaudito. Eso no debería estar pasando, porque todos somos venezolanos y todos necesitamos contribuir y tener un estado de paz, de tranquilidad en medio de esta situación que se está viviendo. Ojalá eso no vuelva a seguir sucediendo. Por otro lado, hoy vamos a tener un invitado interesantísimo, una persona que es un contador público, pero que tiene mucha experiencia en este tema, ¿no? De los impuestos municipales, la nueva ley de las pensiones y jubilaciones, porque es un tema que a todos nos hace falta estar enterados. ¿Por qué? Porque eso es de lo cotidiano y que el ciudadano tiene que estar atento a las cosas que están pasando, ¿verdad? Así es, así es. O sea, el tema de los impuestos es muy importante. Los impuestos con sus cosas. Claro, los impuestos y sus cosas. Los impuestos y sus cosas. Vamos a ver qué nos dice Orlando Yari dentro de poco cuando comience este importante programa de Sin Cortapisas en otro nivel. Bueno, aquí tenemos, como habíamos dicho al inicio del programa, al contador público Orlando Yari, experto en un tema tan interesante que vamos a tocar hoy y que tiene que ver en primer lugar con los impuestos municipales. Y tú sabes lo que acarrea eso para la gente que tiene sus pequeños establecimientos, los medianos empresarios, y que sobre eso siempre ha habido un forcejeo. El impuesto, la situación que hay con el aseo urbano, el relleno sanitario, todo ese tipo de cosas, y que han habido denuncias y han habido desencuentros. Pero ¿cómo ves tú esa situación en Aragua y en especial en nuestro municipio Sucre? Los impuestos, las alcaldías viven de 7 impuestos. Principalmente el impuesto que más ingresos le da a la alcaldía es la actividad económica, seguido de la propiedad inmobiliaria que antes era el catastro, pues. Después vienen los vehículos, etcétera, la propaganda comercial. Pero ahora el problema que tienen los pequeños comerciantes es la situación económica que está viviendo el país, que a veces no venden lo suficiente para pagar los impuestos municipales, los impuestos nacionales y todo ese montón de parafiscales que tienen que pagar y que tienen que inscribirse y que tienen que salir adelante, pues. Aquí en Sucre, en el municipio de Sucre, Cagua, los impuestos se mantienen
no los han subido desde la última ordenanza municipal. Pero aún así afecta a los comerciantes pequeños, bueno, también a los grandes, pero a los pequeños mucho más. Ahora, cuando la cuestión del aseo, la alcaldía hizo una sorpresa y le empezó a cobrar el aseo a todos los comerciantes y a las residencias, y eso golpeó un poco más la economía de los comerciantes pequeños. Pero luego el alcalde bajó un poco, ese impuesto lo mantuvo, el impuesto del aseo urbano, y lo bajó un poco, pero ahora salió la gobernación del estado de Aragua con una empresa privada a través del centro y creó lo que llama el relleno sanitario, sin darle chance a nadie. También se lo están cobrando y es un monto bastante alto. En un municipio, en el estado de Bolívar, ya hicieron una demanda a través del Tribunal Supremo de Justicia para que aclare esa situación, y en estos días se reunieron en el Consejo Legislativo del estado de Aragua un grupo de personas poniendo esa denuncia también. Ya sabemos que el centro ha dicho que no lo cobren el relleno sanitario aún, está pendiente, vamos a ver qué va a pasar con esto. Pero como les digo, pues en Cagua los impuestos se han mantenido en los años anteriores, se ha vuelto la panacea venir a pagar el impuesto, la patente del vehículo, porque están cobrando de verdad bastante económico, y entonces está llenándose. Tú uno vas a Trin y lo que hay es más gente registrando su vehículo y pagando la patente del vehículo que a veces otro pago de impuestos. Pero fíjate, Yari, hay cosas que tú decías ahorita, ¿no? Por ejemplo, los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes, los emprendedores, la mayoría que tiene que alquilar un local es en dólares. Y mucha gente yo la he visto cerrando porque no puede, o pagan los impuestos, entonces pues el señor le quiere, no me paga el local, cierro. Entonces, eso es algo que tiene que resolverse, porque son gente que quiere trabajar, que son emprendedores, y sobre ello hay que tener una política que ayude, ¿no? Por ejemplo, eso que tú decías, de que ya en el estado de Bolívar y aquí en el Consejo Legislativo ya ha habido personas que se han pronunciado para que se haga esta denuncia y se ha venido para una cosa. Bueno, que eso es lo que tienen que hacer las cámaras de comercio, reunir a sus agremiados para poder debatir y llegar a acuerdos con las alcaldías, porque eso realmente se ha constituido, tú lo dijiste muy claro, la situación del país, la situación económica, el dólar que todos los días sube, y que eso afecta sobre todo a la gente que quiere trabajar y no tiene todos los recursos. Pero ¿cómo hace la alcaldía o el gobierno nacional? Bueno, hay una ley de regulación de los alquileres que podrían tratar de ver si bajan los alquileres, pero los alquileres realmente están muy altos y en dólares. No es tontería, pues. Mucha gente quiere en el centro pagar mínimo 500, cobran $500 mensual. Hay que hacer bastante para poder pagar $500, nada más es eso. No hay manera, tendríamos que ver cómo se hace con la ley de la regulación de los alquileres, hacer una demanda, buscar que el Tribunal Supremo de Justicia lo aclare, lo corrija, pero normalmente a veces aquí en Cagua no es la alcaldía la que está cerrando los negocios, es la situación económica. Pero hay dos cosas también que hay que decirlas. Cuando se inició este gobierno en el año 99, lo primero que se hizo fue cooptar de cuajo la descentralización. Todo se centralizó de Caracas y todas las órdenes vienen de Caracas. Y por eso es que las alcaldías y las gobernaciones no tienen aquella autonomía que tuvieron en los años 80 y pico cuando se aprobó la descentralización. Y eso trajo estos males, porque entonces desde Caracas deciden que este es el impuesto, esto es lo que va, esto es lo que no va, como la ley esa de armonización, que al final no armoniza nada. Esa es una opinión que yo tengo. No, la ley de armonización tributaria trató de bajar los impuestos y puso máximos, o sea, tasas máximas que había que cobrar. Lo que pasa es que muchas alcaldías no la han respetado, sobre todo en las tasas de el uso conforme, en las tasas, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Las alcaldías se han salido de la ley de armonización tributaria, pero esta ley trató de que se cobrara en Venezuela una misma tasa en cualquier municipio de Venezuela. Eso es lo que se trató realmente, y le quitó mucha potestad tributaria, eso sí es verdad, a las alcaldías y a las gobernaciones, le quitó potestad tributaria. También reguló a los estados, les reguló el timbre fiscal, porque el timbre fiscal estaba también por los siglos. El único timbre fiscal que queda ahora bastante alto es el de los bomberos. Cuando vas a sacar un permiso de bombero a renovarlo, Dios, es bastante alto. Bueno, fíjate, hay otra cosa
para terminar esta primera parte del programa, que tiene que ver con ese proceso que usted decía anteriormente, que quitaron la descentralización, pero entonces, ¿cuál es el papel que deben cumplir los gremios? ¿Qué papel deben cumplir las cámaras de comercio de los municipios? ¿Qué papel deben cumplir, por ejemplo, en el caso de Cagua, Arima, que se ha estado reactualizando, y eso me parece muy bien, después de tantos años que estuvo en la penumbra, hoy en día se está reactivando muy bien con personas que quieren el municipio, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿cuál es el papel que deben cumplir los gremios? La defensa de sus asociados. Tienen que reunirse con sus asociados, pedirle a los asociados que colaboren, que participen y que analicen junto con ellos las leyes, los reglamentos, todo lo que hay, las ordenanzas, para que puedan conseguir junto con la alcaldía, con la gobernación, todos los cambios que necesitan para que se desarrolle económicamente el municipio y el Estado también, porque es necesario. Así es. Bueno, vamos entonces a un corte y ya regresamos con Orlando Yarin en este programa interesante sobre los impuestos. Y ahora viene un tema mucho más interesante que está de boga. Bodegón Bombay, donde todo lo hay. Y continuando con nuestra conversación con el señor Orlando sobre los impuestos, porque mire, todo lo que tiene que ver con la carga impositiva es muy importante que la conozcamos. Y bueno, ya esta primera parte excelente, lo que tiene que ver con los municipios, ¿no? Aunque a mí me gustaría, antes de pasar al tema de ya más nacional, lo que tiene que ver con cuáles son las distintas cargas impositivas de los municipios. Usted decía, está lo económico, está lo inmobiliario, automóvil, pero que son 7. Sí, ¿Cuáles son esos? actividades económicas, Ajá. propiedad inmobiliaria, Propiedad que antes era el catastro, Que antes era por publicidad comercial, publicidad. los vehículos, Los vehículos. el uso conforme, Ah, las contribuciones especiales. Por ejemplo, hacen una calle que Ajá. beneficia tu empresa o tu casa, ahí te podemos aplicar un impuesto porque eso te favoreció y elevó el valor de la propiedad, etc. Ajá. Esos son los principales. Lo que pasa es que hay otros que son lo que llamamos los parafiscales, ¿Como cuáles? del seguro social. No, bueno, ya esos son nacionales. Esos son Tienes nacionales. que pagar el seguro social, el INSE, Esos son los el nacionales. FAO, la vivienda habitacional. O sea, son nacionales, pero todas esas empresas medianas, grandes o pequeñas del municipio de Sucre también tienen que cancelar. Tienen que cancelarlas también. Ok, es un poco por ahí. Sí, Vamos a dar un panorama de esa carga fiscal a nivel nacional, cómo afecta a las empresas medianas y grandes, cuáles son esas cargas, y que conversemos también sobre lo que tiene que ver con el último impuesto que se aprobó como ley, El impuesto a la protección de las pensiones. el impuesto a la protección de las pensiones. Sí, Entonces, bueno, es un impuesto nuevo que, ideado por el gobierno, por supuesto, que va a exigir el 9% del total de la nómina que tengas, incluyendo cualquier beneficio extra que no sea salarial. Es decir, tú pagas un salario, pero le das un montón de bonos, incluyendo los bonos del Estado. Si vas a eso, vas a calcular y vas a pagar el 9%, que lo va a manejar el SENIAT. Es la protección a las pensiones, pero lo va a manejar. o sea, no No va a manejar el seguro social. el seguro social. No. Por eso se decía, ¿qué va a pasar con el fondo del Instituto Venezolano del Seguro Social? No, eso va a seguir existiendo. Ajá. La gente sigue pagando el Ajá, seguro pero social. vas a Este enseñar. es un extra, este va al CENIAT, que ya tiene un calendario para ir pagándolo y ya tiene toda la norma hecha y el formulario Claro. que lo vas a declarar con sanciones terribles si no declaras, Por si declaras ejemplo. fuera. Si eres un omiso, por ejemplo, no declaraste, Ajá. tienes hasta 1.000 euros, que es la moneda de más alto valor ahorita cotizada por el Banco Central, Correcto. de multa. Si declaras extemporáneamente, tienes hasta 150 euros de multa también. Entonces, ¿Y cómo afecta a las empresas medianas y pequeñas? A negocios, porque también los negocios les aplican. bueno, un 9% afecta, tiene que el afectar 9% sobre la ganancia bruta. no, sobre la nómina, sobre los sueldos que estás pagando, más todos los bonos que estés pagando. Es solo Son los sueldos, sobre la nómina, todo completo. Claro. Ese es el 9%, entonces hay que calcularlo, cuántos empleados tiene, cuántos le paga. Claro, eso sí hay un mínimo. Lo mínimo que puedes declarar son $130, que es lo que dice el Estado, que es el salario integral.
Claro. Y de ahí, bueno, ahora se está luchando. Ya se sabe que la gente está preguntando, está haciéndolo, pero ya comenzamos a pagar. Ahorita en junio ya tienen que Está a depositar. a depositar lo que enseñé, porque ya el señor sacó el calendario, Claro. como debe ser, y de acuerdo con el último número del RIF, van a empezar Por cada día, pues, por dependiendo. cada día. Ajá. Ahí del 1 al 0 van a... Efectos ahí- positivos reales en términos de una política social y efectos negativos. Bueno, el negativo es que todo el mundo se queja porque dice que era un impuesto nuevo que no tenían, una contribución nueva que no tenían en mente. Ajá. Pero el efecto positivo todavía no lo sabemos porque No lo el sabemos. Estado no ha dicho Claro. cuánto de eso va para los jubilados, para los pensionados. ¿Qué monto va a ir para cada uno? ¿Cuánto va a subir el salario mínimo? Alguien decía, perdón, que lo interrumpa, señor Orlando. Alguien comentaba que eso al final va a significar un $4 más sobre las pensiones. Bueno, si el, Sí se distribuye. si el mínimo es 130 y te dan $4, Por eso, no hacen nada. alguien hacía ese cálculo, por eso No lo sé. lo traigo aquí a ver si le parece que eso es un comentario razonable. Yo lo he escuchado también, pero no lo sé. Pero no creo. Parece. $4 no es nada, pero bueno. Sí, entonces dice, bueno, ¿eso qué va a significar? Decían. Sí, Ajá, entonces, y cuéntame cómo, porque se pudo apreciar que la ley se le propuso un 15%, y sin embargo, en las mesas de conversación, con los empresarios, con los distintos representantes gremiales, se llegó al 9%. Ese 9% sigue siendo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo evalúan? bien, bueno, sigue siendo alto. La mayoría de los pequeños, sobre todo los pequeños empresarios, comerciantes, es un poco fuerte, pero es lo que se llegó al acuerdo. Cámara estuvo peleando mucho eso, pero se llegó hasta un 9, lograron bajar del 15 al 9. Es una La jefe de Cámara tenía una propuesta en particular. Sí, ellos tenían varias propuestas, pero ¿Era de cuánto el porcentaje? no lo sé en este momento. Ah. Pero ellos llevaron varias propuestas, pero el Estado se trancó en esa 9 y ahí sí, así que Hasta ahí. y ya está hecha, ya no hay vuelta atrás. Claro. Es verdad lo que usted comenta y eso estamos conscientes de las condiciones económicas del país afecta, ¿no? Afecta eso. Ahora, es terrible que un Estado y un gobierno solamente viva de los impuestos, porque si la situación es catastrófica económicamente hablando, no digamos catastrófica, estoy aquí exagerando, vamos a corregir la palabra, ¿verdad? O sea, hay muchas dificultades económicas, hay circuitos activos económicamente que están tratando de prosperar, pero hay una situación como mayoritaria y sobre todo por lo que tiene que ver con el consumo. ¿Por qué? Porque los ingresos son bajos y entonces el consumo masivo, el consumo general bajo, ¿no? Está afectado, ¿no? Pero es que la ley orgánica del Poder Público Municipal señala que los únicos ingresos que tiene la alcaldía es sus impuestos a través de los ingresos brutos, en la mayoría de los casos. Ellos no pueden buscar, salvo que el Estado le esté dando contribuciones especiales que no sé si ahorita las están cumpliendo. Bueno, porque yo creo que el situado que antes se daba, ¿se acuerda? Sí. Creo que eso no se está dando. No lo sé, de verdad que no lo sé. Creo que no, creo que está muy a discreción. Igual está con las gobernaciones. Las gobernaciones, después que sacaron la ley de Hacienda Pública Estatal, empezaron a cobrar el timbre fiscal, porque el timbre fiscal antes era nacional, lo cobraba el CENIAC. Claro. Ahora lo cobra todo el Estado que ha hecho su ley de Hacienda Pública Estatal, puede cobrar el timbre fiscal, que es estatal. El del Estado de Aragua sí, pero el Estado de Aragua nada. No puedo llevar. No todos los estados tienen ley fiscal, no todos. Ya todos los han hecho. Ya Todos los han hecho porque correcto. no pueden perder ese ingreso. Tampoco sé si el Estado les está mandando, el Estado central les está mandando las contribuciones especiales que se mandaban antes. No lo he preguntado, de verdad. Nadie lo ha dicho. Sí, no, hacía el comentario porque, digamos, ¿cómo se hace para mantener el principio que significa el impuesto a la renta, ¿verdad? Que sea equitativo en el sentido de que es directo, pero también de acuerdo a las cargas de los ciudadanos y de las empresas, naturales o jurídicos, ¿verdad? Que haya como ese equilibrio, pero en un contexto como este solamente se está privilegiando en las funciones gubernamentales y no que son muy importantes. O sea, ¿cómo vamos a decir que no son importantes? Pero no sé, como que no se ha encontrado, pareciera que no se ha encontrado como un pequeño equilibrio entre la situación
productiva de los pequeños y medianos y emprendedores con la situación impositiva y la situación económica del país. Pero es que de eso viven las gobernaciones y los municipios, viven de sus impuestos. Fíjate, la gobernación está viviendo básicamente del timbre fiscal, que ahora lo bajaron un poco agraciadamente. Eso ha favorecido a todo el que tenga que comprar un timbre, a todo el mundo, porque tú tienes que comprar un timbre para pedir una boleta de buena conducta, igual para hacer cualquier trámite. El sería, si le vas a presentar una cartita cualquiera, tienes que poner un timbre fiscal. Claro. Entonces de eso están viviendo las gobernaciones, además de la ayuda que le manda el gobierno central, pues. Claro. Todo eso, esas contribuciones que hace el gobierno central, pero las alcaldías básicamente viven de los impuestos. Sí, no, en general. ¿Cómo hacer? Tendrán que, claro, para aumentar la masa de contribuyentes, hay que bajar los impuestos. Claro, hay que democratizarlo de manera que tú bajes los impuestos. Bajo los impuestos y te aseguro que mucha gente de otros municipios va a decir, oye, Cagua está cobrando muchísimo, pero vámonos para allá. Claro, porque por ahí era que iba mi comentario, porque un poco como decía Víctor, ¿no? Si la ley de la descentralización cuando estaba activa, ¿qué significó? Pudo tener un exabrupto, porque los alcaldes se vuelven locos, pues el gobierno local pierde como la perspectiva, como usted comentaba, de que hay unos que no se han puesto en la línea de la ley de armonización. Es verdad. Pero también la descentralización te permitía tener políticas fiscales para invitar empresas, generar lo que llaman, bueno, tienes un año de gracia o tal cosa, para generar otras economías e invitar a otros agentes económicos, comerciantes, instituciones, que pudieran favorecer y potenciar el municipio. Pero es que todavía se puede hacer. Se puede hacer y se está tomando en cuenta. Lo que pasaba antes era que los impuestos municipales se cobraban en tanto por mil. Ajá. Después de un tiempo lo empezaron a cobrar tanto por ciento. Ahí fue donde subió un poco, güey. Claro. Pero siempre las alcaldías han podido... O sea, eso está todavía ahí vigente. Pues claro, ahora se cobra tanto por ciento, el tanto por ciento desapareció hace años. Pero lo cobran. Entonces, claro. Las alcaldías todavía pueden hacer lo que yo estoy diciendo, pues bajar los impuestos mucho más, para que, eso sí, invito a comerciantes que vengan, invito a industriales que vengan, porque teniendo mayor número de contribuyentes, recaudo más impuestos. Claro, es que eso sería por esa vía. Y algo como se hizo otros años. Por ejemplo, en el estado Carabobo, en Valencia, se montó la Ford General Motors porque le dieron los terrenos a unos precios realmente regalados. Nosotros todavía podíamos hacerlo aquí si tenemos algunos terrenos propiedad de la alcaldía y de la gobernación y ver qué podemos hacer. Pero esa sería la idea. Bueno, buscar aumentar la masa de contribuyentes. Digamos que ese es, como dice en un programa, ese es la clave. Esa es la clave. Esa sería la clave para equilibrar, pues, ¿no? Entre los usuarios, los contribuyentes y los agentes tributarios. No sé si se puede decir así. Sí. Bueno, hasta aquí nuestra conversa de hoy. Así es. Cualquier comentario, por favor, escríbanos, cualquier pregunta y cualquier otra iniciativa que consideren que debemos tratar aquí en Sin Cortapisas, otro nivel. Bueno, les digo a todos ustedes que vean este programa y por supuesto que nos den sus opiniones, sus sugerencias en YouTube, @sin.cortapisa, y suscríbete y dale a la campanita. Síguenos en Instagram, @sin cortapisas.